Universidad Pedagógica Nacional, especialización en Pedagogía del Entrenamiento Deportivo. Este es un trabajo de investigación que se realizó con los estudiantes de la especialización y se llamó Construcción Colectiva de Principios Bioéticos aplicados a la práctica profesional del especialista en Pedagogía del Entrenamiento Deportivo. Esto se realizó en el seminario Psicología y Comunicación que yo estaba orientando. Bueno, el orden de la presentación, haré una introducción, el objetivo general, la problemática, y la presentación tiene tres partes. Vamos a ver si desarrollamos por lo menos las dos primeras, luego veríamos la última parte. Bueno, la primera, el pensamiento y el conocimiento del profesor, se hará una introducción, unos antecedentes y unas perspectivas. En la segunda parte se hablará de bioética, la introducción, unos antecedentes, los principios bioéticos en deporte, que son aplicados desde la bioética principialista, la metodología y los resultados y las conclusiones. Entonces ahí tenemos el orden de la presentación. Bueno, introducción. Este trabajo se inscribe en la línea de investigación sobre el pensamiento y el conocimiento del profesor. Es una apuesta conceptual para mostrar que los futuros especialistas en ese momento son capaces de reelaborar conocimiento, de elaborar conocimiento propio. No solamente recibir conocimiento, sino elaborar de manera grupal conocimiento. Y se aplicó la bioética principialista, adaptando sus principios al campo del deporte. Bueno, el objetivo general del trabajo fue realizar un aporte teórico desde la bioética en el proceso de formación de estos licenciados, adaptando los principios de la bioética principialista y, adicionalmente, el principio de responsabilidad para contribuir en la convivencia general y deportiva que a veces resulta tan problemática. Bueno, la primera parte, conocimiento del profesor. Bueno, el conocimiento del profesor está atravesado por muchos elementos, muchas disciplinas. Muchas disciplinas están atravesando el conocimiento del profesor. Sin embargo, como una línea teórica, esta línea surge como respuesta a esa idea que dice que el profesor no produce conocimiento, sino que solamente transmite conocimiento. Ese conocimiento, digamos, producido en el contexto científico, y él lo que hace es únicamente una transposición didáctica del conocimiento científico al conocimiento que podrían asimilar sus estudiantes. Esto se llama la transposición didáctica. Bueno, como línea de investigación se inicia en el año 68, donde un investigador, un psicólogo estadounidense, Lee Schumann, aborda el tema en lo que él llama la vida mental de los profesores. En otras palabras, ¿qué piensa usted mientras dicta clase? Bueno, la realidad del profesor. El profesor es un agente activo. El profesor toma decisiones, el profesor piensa, el profesor no solamente es un receptáculo de información, sino que él, a su vez que recibe la información, la va construyendo y va construyendo su propio conocimiento. Bueno, a nivel internacional, en el año 86, 20 años después, se crea una línea de investigación para analizar inicialmente cómo piensa el profesor, no tanto la idea del conocimiento, sino del pensamiento del profesor, que así se inicia la línea. Y hay tres tendencias en el pensamiento del profesor. Digamos, un enfoque cognitivista que tiene que ver todo la parte académica, cognitiva del profesor, y unos enfoques alternativos que hablan más, digamos, del contexto del profesor, donde él está enmarcado, y hay un enfoque más contemporáneo que integra la teoría crítica y el constructivismo en la medida que el profesor construye conocimiento. Bueno, inicialmente este enfoque alternativo hizo énfasis sobre el conocimiento del profesor, solo sobre lo que él pensaba. Hay otra parte que habla sobre de dónde se origina ese conocimiento, cuál es ese origen del conocer, cómo es que él conoce. Entonces tenemos
que los enfoques cognitivos digamos que se desarrollaban todo cómo piensa el profesor, y los enfoques alternativos se preguntan es ¿por qué piensa así? Bueno, actualmente se reconoce que el profesor produce un conocimiento que va más allá de su preparación universitaria y que hace parte significativa de su pensamiento. Digamos que este conocimiento viene de su experiencia pedagógica, de su historia de vida y de lo que él va produciendo a medida que se va acercando a sus estudiantes. Bueno, todo esto, digamos, se resume en lo que se ha denominado el conocimiento práctico del profesor. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver un poco de dónde surge esa idea del conocimiento del entrenador. Digamos que el conocimiento del entrenador eh, se sabe que es un conocimiento del entrenador oficia a veces de profesor y a veces de entrenador. En sus orígenes teóricos se remontan a una tesis del año 2007 de la maestría en educación de la Universidad Pedagógica, donde se caracteriza ese conocimiento del profesor de educación física inicialmente. Bueno, a nivel nacional, este tema permanece inédito y son pocos los estudios que lo abordan a nivel internacional. Digamos que lo que se está tratando de hacer con este trabajo es insertarlo en la línea del pensamiento y conocimiento del profesor, que está en la maestría y el doctorado de esta universidad. Bueno, a nivel nacional, el entrenador deportivo, algunas universidades lo denominan profesional de cultura física, licenciado en educación física, etc. Y hay un hecho que es muy significativo para nosotros y es la apertura de la licenciatura en deporte. Digamos que allí se forman profesionales que están especializados en deporte, pero tienen una parte que es su énfasis pedagógico. Bueno, la visión del deporte tiene una visión particular porque digamos que obedece el deporte no es solamente un deporte de rendimiento, sino que es una práctica que se inscribe en la escuela. Entonces allí tiene unos requerimientos y se acerca, digamos, a todos esos ideales olímpicos del juego limpio, etcétera, diferente al deporte profesional, al deporte de competencia como tal. Bueno, hay unas explicaciones sobre qué es lo que significa el deporte. Ahí digamos que esa visión en la licenciatura se acomoda a la realidad de la pedagógica, ¿sí? De las realidades de su proyecto educativo también, y se espera que tenga unos impactos a nivel social, no solamente a nivel de rendimiento, sino que tengan pertinencia social y ayuden a conformar ciudadanía. Bueno, la propuesta en resumen es el resultado de la decantación de muchos trabajos que se han hecho en deporte y sobre todo lo que tiene que ver con su potencial educativo y formativo. Bueno, ahora hablando ya del pensamiento y el conocimiento del entrenador deportivo, lo primero que hay que decir es que el profesor asume ambos roles, de profesor de educación física, por ejemplo, por la mañana y por la tarde como entrenador. Este conocimiento práctico del entrenador, en resumen, enlaza la teoría y la práctica. ¿Sí? Digamos que tiene un conocimiento pedagógico general, ¿cierto? Un conocimiento de sus deportistas, del contexto y de los fines y objetivos educativos y deportivos que se entrecruzan, ¿no? Ahí tenemos escuelas de formación deportiva, cuyo objetivo se dice en teoría que es la formación humana, pero en la práctica a veces sean fines, se asemejan, digamos, a lo que se hace en el deporte profesional. Bueno, otra parte del conocimiento del entrenador tiene que ver con el conocimiento de la técnica. La técnica es
fundamental para un profesor de deporte. Pero también tenemos una parte de conocimiento pedagógico, ¿cierto? No solamente el saber, sino saber cómo enseñar esta técnica. Bueno, hay 7 elementos que Medina y Domínguez agrupan lo que sería el conocimiento práctico del entrenador, que son conceptos, creencias, actitudes, imágenes, principios de acción, juicios y las teorías. Digamos que las teorías son los marcos globales que el entrenador conceptualiza de su realidad y de la realidad le permite al entrenador normas de funcionamiento tanto en los entrenamientos como en las competencias. Digamos que es su filosofía, es su proyecto. Bueno, la conclusión de esta parte, de esta segunda parte, es que digamos que se pueden aplicar las investigaciones que se han hecho sobre el pensamiento del profesor de educación física al entrenador deportivo, que en nuestro caso de licenciatura de profesor de deporte tenemos que se cumple con los dos roles, con el rol de profesor de educación física y también con el rol de entrenador. Bueno, vamos con la tercera parte, bioética. Bueno, en esta parte digamos que tenemos que relacionar la bioética, que igualmente está relacionada con todas las áreas, y con una parte que es importante, es ese contraste entre los derechos humanos, lo mío, lo propio, el principio de la autonomía, ¿cierto? Y unos deberes humanos que tienen que ver con los derechos ambientales, con los derechos animales y todo lo demás. Bueno, concepto de bioética. Hay un concepto de bioética muy generalizado, escolar, diríamos que bios equivale a la vida y el ethos a la ética. Podría ser definida, digamos, la ética como el estudio y la reflexión de los valores que un pueblo o una sociedad tiene en un determinado momento, ¿no? Que esto ha ido cambiando con el tiempo. También es una responsabilidad humana de cuidado con todo lo que existe o podría llegar a existir. Y se ha denominado también como una aproximación, como un puente entre las ciencias humanas y las ciencias exactas. Digamos que la conceptualización general de la bioética es un campo de conocimiento, es un espacio de confluencia interdisciplinaria que aboga, alega por la vida, pero no solamente la vida humana, la vida del hombre, sino todas las formas de vida. Y no solamente pensado en el presente, sino la proyección siempre está hacia el futuro. Bueno, una definición de bioética es un conjunto de investigaciones, de discursos y prácticas pluridisciplinarias que tienen como objeto aclarar y cuando es posible resolver dilemas éticos, pero solamente cuando es posible. Esto debido suscitado por la investigación y el desarrollo biomédico y biotecnológico, ¿cierto? En sociedades caracterizadas por ser individualistas, multiculturales y evolutivas. Bueno, entre los precursores de la bioética tenemos a Fritz Jarr, ¿sí? Que fue quien introdujo el concepto de bioética en un artículo de 1927 y propuso además el imperativo bioético frente al imperativo kantiano, que era el imperativo moral. Bueno, el imperativo bioético dice: respeta a cada ser vivo en principio como una finalidad en sí mismo y trátalo como tal en la medida de lo posible. Es decir, incluyó los animales y las plantas, digamos, pensando no solamente en los seres humanos. Otro de los precursores es Aldo Leopold, en Estados Unidos, en el año 35. Escribe, digamos, lo cercano a lo que sería una ética de la tierra, ¿sí? Pensando en que lo básico en el hombre no solamente es la técnica, sino también la ecología. Bueno, fundador de la bioética, y aquí vamos a hacer una pausa, es Van Rensselaer Potter, ¿sí? Él es, digamos, el fundador oficial en los años 70, y él la piensa, él la proyecta como una sabiduría, como un conocimiento de cómo utilizar el conocimiento. ¿Para qué? Para el beneficio de los seres humanos, de los animales.